Es uno de los analistas más brillantes de la última década, de espíritu crítico, abiertamente liberal y con una visión macroeconómica que desquicia a muchos. Hoy hablamos con Daniel Lacalle, un economista conocido por sus tweets y por sus intervenciones en medios de comunicación, pero sobre todo por sus reflexiones que se han convertido en una receta para el inversor y para el pequeño ahorrador. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha, una versión macroeconómica hoy tras la visita a la capital de uno de los más reconocidos economistas del país. Hemos estado con Daniel Lacalle en el Casino Primitivo. ¿Cómo influye la pandemia o la guerra desatada en Ucrania en sus ahorros? Si piensa que lo que sucede en los mercados internacionales no va con usted, está muy equivocado. Primero los datos y, como siempre, comenzamos. ¿Piensa que lo que sucede en los mercados no le influye? La situación internacional, pues como bien sabéis, tenemos conflictos con África, con Rusia, o bien Rusia con Europa o Europa con Rusia, da igual. El problema es que eso va a incrementar los precios. Combustibles y energía por las nubes, que dispara también los precios. El 2008, 2007, 2008, hasta 10 años posteriores que duró esa crisis económica, después la del COVID-19, que también ha hecho un daño económico importante, y ahora, bueno, pues como la economía es global, la guerra de Rusia y Ucrania está también afectando al país, al planeta entero, ¿no? A nuestro país obviamente también, y también a nuestra comunidad autónoma y también en Albacete. Hoy más que nunca la economía global preocupa e influye en sus vidas. En Albacete el Colegio de Economistas trata de divulgar su papel en la sociedad y crear cultura económica entre los albaceteños. De este modo nacen unas jornadas que este año cumplen su 8ª edición. Pues haremos una jornada sobre la agricultura, porque este año la idea era tratar del sector agrario tan importante en Albacete y Castilla-La Mancha, y en el interín pues una jornada sobre economía, y esta tarde pues toca economía, que es lo que venimos a aprender del economista prestigioso y profesor Daniel Lacalle. Entonces esperemos que esta tarde pues nos explique sus recetas, porque es un muy buen comunicador y muy claro, esperemos. Y que bueno, lo que se trata es de saber un poco cómo está la economía española y sobre todo también de Castilla-La Mancha. Esa es fundamentalmente la idea, y compartir todo esto porque la sociedad albacetense en general. La receta para el buen economista, ¿qué vamos a decirle que no sepa Manuel o cualquiera de las personas del colegio? La mayor receta es ser muy humilde, ser muy trabajador y sobre todo estar siempre en contacto con el resto de los profesionales de los que puedes aprender mucho, ¿no? Y eso es lo que yo estaba haciendo. Yo me estaba aprovechando este rato para aprender de gente como ellos, así que feliz de estar aquí. Economista, gestor de fondos de inversión y un influyente analista que esta semana ha visitado la capital, aforo completo para escuchar a Daniel Lacalle. ¿Estanflación o rebote? La economía española y de Castilla-La Mancha. Así comenzaba su intervención. Un tú a tú con economistas, inversores y pequeños ahorradores. Es una maravilla ver una sala llena y es un acto increíble de lo que está haciendo una labor que para mí es clave, que es lo que está haciendo el colegio. El Colegio de Economistas tiene un trabajo esencial para defender una profesión clave para el mundo y para la economía. Y yo creo que este tipo de actos pues lo que sirven es para que todo el mundo tenga más información y divulgar, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estas jornadas las hacemos, por así decirlo, de puertas abiertas. Son unas jornadas en donde intentamos compartir no solamente con los profesionales, sino también con el público en general, o la sociedad albacetense en general, sobre temas que yo creo que son de la mayor parte de actualidad y temas muy importantes y muy interesantes para cualquiera que, aunque no tenga idea de economía, pero bueno, viene a aprender, que es lo que creo que va a ocurrir esta tarde, porque creo que está el salón lleno, ¿no? Entonces es compartir de puertas abiertas con la sociedad en general, con todo aquel que le interese aprender un poquito esta tarde. Una profesión que asume retos. En una época de incertidumbre, la economía cobra sentido y estos colegiados defienden la profesión, por ejemplo, ante el intrusismo. Los problemas del colegio más bien son internos en muchos casos, ¿no? Porque es un colegio chiquitín, es un colegio que vive de la Facultad de Económicas y de todos los licenciados que van saliendo de la facultad.
tenemos un crecimiento más o menos estanco, como yo creo que en general la mayor parte de los colegios profesionales de toda España. Y bueno, problemas, pues siempre la defensa del profesional. Ahora, por ejemplo, que estamos en la campaña de renta, pues lo que se trata es de que todo el mundo acuda a un profesional, como lógicamente creo que corresponde, ¿no? Porque lo normal es que sean este tipo de profesionales los que más entiendan a la hora de cumplimentar los impuestos, no solamente ahora, porque eso hay que hacerlo a lo largo del año. Entonces, pues son problemas más o menos de defensa de la profesión, evitar lo que es el intrusismo y sobre todo pues apoyar a los profesionales con la formación. Este es un acto abierto, pero luego tenemos nuestra propia formación continua a lo largo de todo el año, con las novedades que van saliendo en materia de legislación, en cualquier tipo de normativa, en fin, queremos estar siempre al día, como creo que corresponde, ¿no? Como buenos profesionales. Profesionales que ahora comparten su experiencia. Daniel Lacalle presentaba también Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. Haz crecer tu dinero tiene como objetivo que todo el mundo pueda tener un poquito más de luz sobre el apasionante mundo de la inversión. Oportunidad única para entender qué pasa con su dinero. Entrevistamos a Daniel Lacalle, un economista crítico, abiertamente liberal, que saca de quicio a muchos y que con un solo tuit consigue que su análisis se cuele hasta en el Congreso de los Diputados. Bienvenidos a Calle Ancha. Comenzamos y lo hacemos a pie de calle. Hoy hablamos de economía y vamos a analizar junto al economista Daniel Lacalle el panorama económico actual. Esta semana ha visitado la capital y ha ofrecido una multitudinaria charla con profesionales, inversores y pequeños ahorradores. Pero ¿y ustedes? ¿Saben de economía? ¿Conocen los términos básicos? Pues bien, preguntamos en la calle y esto es lo que nos han contado los albaceteños. ¿Qué es la rentabilidad en términos económicos? Bueno, pues el interés que uno coge, bien por alquiler de pisos, de viviendas, bien por rentabilidad de dinero en la banca. Rentabilidad, pues yo qué sé, lo que es más económico dentro de lo que... es que no lo sé, de verdad. La rentabilidad, no gastar más de lo que se produce. Me imagino que es el beneficio que le sacas a un producto. El dinero que nos sobra una vez que se ha ingresado. ¿Qué es el capital riesgo? Capital riesgo es aquella inversión que normalmente suele tener bastante rentabilidad, pero mucho riesgo. ¿Aceleración? Sí. Es una contracción en el ritmo de crecimiento de la economía. Hay menos, digamos, se va acelerando, hay menos deuda, ¿no? Algo así, ¿no? Pues no lo sé. La aceleración económica es que va demasiado rápido y algún día va a ir abajo. ¿Qué significan las siglas IBAN? IBAN es algo de la cuenta bancaria, es algo así. ¿No le suenan esas siglas para nada? No, para nada. Ahí ya me pillas. ¿De la cartilla? ¿Puede ser que en la cartilla aparece el término IBAN? Pero, ¿qué son las participaciones preferentes? Pues yo qué sé, lo que va surge, ¿no? Lo que sea, las cosas más que tengan preferencia, ¿no? Por algún sentido, alguna cosa, es lo que yo pienso. Acciones preferentes. Buah, pues tampoco. Daniel Lacalle, economista, autor de Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores. Bienvenido a Albacete, llega a la capital de la mano del Colegio de Economistas de la ciudad. Así que primero recibirle y bienvenido, muchas gracias por atendernos en este casino primitivo. Muchísimas gracias, muy encantado de estar aquí, un sitio maravilloso. Daniel, un título, hacía referencia al título de esta última publicación. Digo, cuanto menos un título sugerente, ya no para el inversor, sino para el lector de a pie. La pregunta, ¿es posible hacer crecer tu dinero con la que está cayendo? Precisamente con la que está cayendo es cuando se generan las oportunidades. Mucha gente a veces piensa que solamente hay que comprar cuando el mercado está subiendo y es una equivocación. Es precisamente en los entornos en los que hay incertidumbre, preocupaciones, etcétera, cuando los
inversores de todo el mundo y sobre todo muchos familiares nuestros, conocidos, amigos que han creado un pequeño o gran patrimonio, lo han hecho precisamente aprovechando los periodos de alta volatilidad. Es ahora, precisamente cuando está cayendo, que hay que buscar esas oportunidades. ¿Cómo se aprende a vivir con esa volatilidad? Es decir, a primeras da miedo, ¿hay que tenerle miedo o no? Hay que tenerle respeto, pero no miedo. Es igual que cuando hacemos cualquier actividad, ¿no? Hay que tener información, hay que tener capacidad de análisis, hay que saber que estás tomando riesgo, por supuesto, pero pensar que el mercado solamente sube es una equivocación y además es precisamente lo que nos lleva en algunas ocasiones a muchas personas a tomar un riesgo excesivo. La idea de que un activo solamente puede subir no tiene ningún sentido. Si solamente subiese, pues obviamente no existiría el mercado, ¿verdad? ¿Qué da más miedo? ¿Una pandemia mundial como la que hemos vivido o una situación de crisis propiciada por la guerra de Ucrania y Rusia ahora mismo? Bueno, yo creo que ni la pandemia ni la guerra de Ucrania. Yo creo que los inversores que tienen cierta edad, incluso inversores minoritarios, ahorradores, han visto épocas mucho peores. Han visto guerras, han visto ataques terroristas a las Torres Gemelas, han visto eventos de todo tipo, crisis en Latinoamérica, en Europa, en diferentes áreas. Y fíjate que en todo ese periodo, históricamente, muchas veces el inversor minoritario, el pequeño ahorrador, decía, ¿dónde ponemos el dinero ahora? ¿Verdad? Buscaba oportunidades. Sin embargo, ahora parece como que nos ha entrado un miedo y llamamos incertidumbre a cualquier cosa que nos genere algún tipo de volatilidad, pero que hemos vivido en el pasado mucho mayores y mucho más peligrosas. Daniel, ¿quiénes son esos mejores inversores del mundo? ¿Cuál ha sido su experiencia? Me refiero, ¿qué tipo de personas son? ¿Son economistas? ¿Son inversores con experiencia? ¿Son arriesgados? ¿Son prudentes? ¿Quiénes son los mejores inversores? Hombre, no existen los mejores inversores y son extremadamente arriesgados, siempre son prudentes, ¿verdad? Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar pues, en PIMCO, en Citadel, en Ecofin, en grandes fondos de inversión en los que conoces a personas que lo que son fundamentalmente trabajadores incansables. Mucha gente se cree que invertir es, digamos, pues mirar la bolsa, cerrar los ojos, comprar algo y esperar a que sube. Lo que son personas que están constantemente aprendiendo de sus errores, son personas que están constantemente aprendiendo de otros y además, por supuesto, muy humildes y sobre todo muy trabajadores. Los mercados pueden sorprender, es decir, o existen ciertos patrones que siempre oímos, la economía es cíclica, se repiten, ¿los mercados funcionan así también? Los mercados funcionan con algunos baremos cíclicos, por supuesto. Hay muchos factores que tienen mucho que ver. El ciclo económico, no solamente macroeconómico, sino de beneficios empresariales, es clave. Las empresas no generan mayores beneficios siempre, todos los años. La economía no crece siempre y tenemos que unir lo que es la política monetaria, que es clave en los mercados financieros. Al final, la cantidad y el precio del dinero son factores que dictan qué es lo que ocurre en los mercados, qué es lo que está ocurriendo con la economía a nivel macro y qué está ocurriendo con los beneficios empresariales, porque eso dicta si un bono se puede pagar o no se puede pagar, dicta si una compañía está barata o cara. ¿Cómo es de difícil hablar de estos términos macro, micro, de economía en general para la población en general? Es decir, para que lo que sucede en los mercados tenga reflejo en la vida real de las personas y que esas personas sepan también por qué es importante estar un poquito al tanto. Es importante estar al tanto porque al final todo el mundo quiere entender qué es lo que ocurre en la economía porque nos afecta a todos. La idea de que la economía no tiene nada que ver con nosotros no tiene ningún sentido. Y entender lo que está ocurriendo tanto a nivel macroeconómico como a nivel empresarial es clave, porque a veces parece en el debate político como si las empresas fuesen máquinas de generar dinero y que todo fuera fácil. Y no es así.
Por lo tanto, existe una enorme cantidad de información para el inversor minoritario, para el ahorrador, para la persona interesada en saber qué es lo que está pasando con la economía, y eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es utilizar toda esa información. A veces da la sensación que el pequeño ahorrador, el inversor, precisamente con algo tan importante como son sus ahorros, digamos que le presta menos atención que con otras inversiones a las que sí le presta mucha atención, como es el caso del sector inmobiliario o comprarte un coche. Pues, y la misma información y el mismo nivel de detalle que llevamos a cabo para comprar un coche o para comprar una casa, deberíamos tenerlo a la hora de invertir en bolsa o en bonos. Haz crecer tu dinero es un libro, se puede concebir como un libro didáctico, por ejemplo, que se recomiende su lectura en universidades, en facultades de economía. ¿Lo sí, consideras así? No, es un libro de divulgación y es un libro para todo el mundo que pueda estar interesado y que a lo mejor no tiene mucha información o que todavía no es profesional. También hay cosas para los profesionales, pero es un libro para el gran público, para que una persona que se adentre en este mundo tenga capacidad de buscar, además, con este libro, otras referencias bibliográficas adicionales, por supuesto. Daniel, se le conoce también pues, por su participación en medios de comunicación, tanto prensa escrita como también participaciones en televisión. En ellos muchas veces pues, manda advertencias, ¿no? o consejos, podemos decir, para ese pequeño ahorrador. ¿Se ha equivocado alguna vez? Mejor dicho, ¿se ha arrepentido alguna vez de alguna de esas advertencias o recomendaciones? Arrepentido no, porque normalmente lo que ocurre en el mundo es que los ciudadanos, cuando escuchan cosas sobre economía, normalmente lo que reciben es información extremadamente sesgada por parte que viene o de los gobiernos o de grandes entidades internacionales, que lo que suelen ser es extremadamente optimistas. Entonces, todos nos equivocamos, por supuesto, pero lo importante es que la gente tenga el máximo nivel de información para hacerse su propia idea. Es decir, yo puedo dar mi opinión, yo puedo dar mi análisis, pero lo importante es que cada persona que lo escucha se haga su propia composición de lugar, su propio análisis y su propia idea. Para ello hay que estar pendiente de lo que pasa también en el Congreso, usted lo está. Claro, hay que estar pendiente de lo que pasa en el Congreso y hay que estar pendiente de lo que pasa en el Congreso de otros países. En España caemos a veces en un exceso de prestarle atención a lo que pasa aquí y muy poco a lo que pasa fuera. ¿Cómo está ahora mismo? O sea, ¿cuál es el futuro predecible, ¿no? para un inversor que nos está escuchando ahora mismo en casa y que no tiene un patrón, pero sí que está al tanto del Congreso y está al tanto de economistas de prestigio, como en este caso es Daniel Lacalle, ¿no? En entornos como el actual hay un canto de sirena que está haciendo constantemente a la gente pensar hacia adentro y hacia el pasado, pensar en nuestro país y lo que pasó con sectores que funcionaban bastante bien en el pasado. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, igual que con los cantos de sirena, es pensar en el futuro y pensar hacia afuera. Es decir, tenemos que buscar inversión en otros países, también aquí, pero desde luego mirando al exterior, mirando a los países, el entorno en el que a lo mejor aquí estamos muy preocupados por la situación de España, pero la situación de España es relativamente poco relevante a nivel mundial para muchas empresas y para muchos emisores de bonos que son emisores globales, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es mirar hacia afuera y mirar hacia el futuro y no caer en el canto de sirena de pensar que antes era muy fácil ganar dinero o ahorrar y ahora no es así. Además, bueno, yo no sé si se puede iniciar uno sin tener esos conocimientos básicos o si aconsejaría siempre de la mano de un profesional. Hombre, hay que estar bien asesorado. Si una persona no tiene tiempo, no tiene ganas y no tiene la voluntad de dedicarle mucho tiempo, que me parece completamente lógico, que reciba asesoría independiente. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que no debe hacer una persona que no tenga tiempo, ganas o capacidad de pasar mucho
bueno, pues de hacer análisis detallado. Lo que no debe hacer es pensar que lo único que tiene que hacer es comprar, cerrar los ojos y esperar. Entonces, yo creo que asesorarse de manera adecuada con un asesor independiente que analice bien nuestro perfil de riesgo, en el que nosotros analicemos bien qué es lo que realmente queremos, cuál es nuestro plan para que nuestro dinero crezca, para qué lo necesitamos, para qué lo vamos a utilizar en el futuro, y con ello conformar una planificación de inversión. Si no puedes hacerlo por tu cuenta, que es lo que no puede hacer la inmensa mayoría de la gente, asesorarte de manera independiente, no caer en el error de pensar que todo sube o que lo único que hay que hacer es comprar y esperar. Yo, para terminar, no sé si se puede compartir, pero ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje en esta larga trayectoria que ha tenido? Muchos, en el libro los explico. Lo primero es que muchas de las cosas que nos dicen con cierta regularidad, por ejemplo, pues que es una buena empresa, tiene alto dividendo, los fundamentales no han cambiado, pues son frases vacías que en realidad no necesariamente son buenas decisiones a la hora de invertir. Aprendes muchas cosas, ¿no? Lo primero es que lo más obvio, no existen activos sin riesgo. Y por lo tanto, cuando nos ofrecen algo que parece que tiene poco riesgo, pero mucha rentabilidad, es que tiene mucho riesgo, si no, no tendría mucha rentabilidad. Pues Daniel Lacalle, muchísimas gracias por hacernos este hueco en esta presentación en Albacete de Haz Crecer tu Dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo, y también muchas gracias por compartir precisamente esa experiencia con el público en general y con los lectores. Muchísimas gracias a todos. Hoy hemos hablado de economía, de cómo influye en sus vidas, en sus ahorros. Lo hemos hecho de la mano de uno de los economistas más reconocidos del país y de trayectoria internacional ya, pero la semana que viene ya saben que les esperamos aquí en Calle Ancha con un nuevo tema que tratar. Además, saben que pueden contactar con nosotros y dejarnos sus propuestas, dudas y todo tipo de cuestiones a través de nuestro teléfono WhatsApp, que les dejamos por aquí abajo. Sin más, muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Buenas noches.